Nunca olvidaré aquel día. Estaba en la cocina, preparando el chocolate caliente y poniendo los últimos adornos en el árbol de Navidad, cuando mi hija se me acercó con esa mirada que me heló la sangre. Esa mirada seria, mezclada con miedo y una pizca de culpa, como si supiera que lo que iba a decirme cambiaría todo. Y entonces me lo soltó, con una voz apenas susurrante: «Mamá, mi suegra no te quiere en Navidad». Sentí que mi corazón se hundía en el suelo. La Navidad siempre había sido mi momento favorito, lleno de risas, luces, aromas de galletas y abrazos familiares. Pero esas palabras eran como un golpe que rompió esa burbuja de felicidad en la que siempre viví. Intenté respirar profundo, buscar una explicación, pero mi mente empezó a dar vueltas. ¿Qué hice mal? ¿O es que todo había sido un malentendido durante años que yo nunca noté? Lo curioso es que, justo antes de eso, todo parecía normal. Las llamadas de mi hija eran cariñosas, los planes para la Navidad se hacían con emoción, y yo, confiada, creía que todo estaría bien. Pero de repente, algo cambió en el aire. Había tensión invisible, palabras no dichas, miradas que dolían más que cualquier comentario directo. Y lo peor, no sabía qué esperar al día siguiente. Si alguna vez has sentido ese miedo silencioso, ese nudo en el estómago al darte cuenta de que alguien cercano no te acepta, sabes exactamente cómo me sentía. Y mientras trataba de digerirlo, me encontré recordando pequeños detalles que hasta ese momento había ignorado, comentarios fríos, silencios incómodos durante llamadas, pequeños desplantes que ahora cobraban sentido. Todo parecía encajar en un rompecabezas que jamás pensé que se armaría así, pero aquí viene lo que nadie esperaba. Porque justo cuando pensaba que todo estaba perdido y que esta Navidad se convertiría en un recuerdo doloroso, algo sucedió al día siguiente que cambió absolutamente todo. Algo que me hizo reír, llorar y, sobre todo, reconsiderar todo lo que creía saber sobre mi familia. Las relaciones sí, incluso la Navidad. Créeme, esta no es solo una historia de tensión familiar o un malentendido incómodo. Es una historia de sorpresas que nadie vio venir, de emociones que van desde el miedo hasta la esperanza, de momentos que te harán preguntarte cómo reaccionarías tú si estuvieras en mi lugar. Y te aseguro algo, cada segundo de esta historia te mantendrá al borde de tu asiento, porque la verdad que descubrirás no es algo que se olvida fácilmente. Así que quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de contarte no es solo un relato, es una montaña rusa de emociones, secretos y giros que jamás imaginaste. Y créeme, lo que pasó al día siguiente cambió todo para siempre. Siempre había disfrutado de la Navidad. Para mí, era más que luces y regalos, era un momento para reunirnos, reír, recordar y, sobre todo, sentirnos cerca, aunque la vida a veces nos separara. Cada año, desde que era niña, mi familia llenaba la casa de aromas que todavía puedo recordar, el chocolate caliente recién hecho, las galletas de jengibre que se pegaban a las bandejas de hornear, y el olor del pino fresco que llenaba la sala cuando traíamos el árbol del jardín. Mi hija siempre había heredado ese amor por las pequeñas cosas de la Navidad. La veía colgar adornos, algunos torcidos y otros caídos, y reírse como si cada guirnalda tuviera vida propia. A su lado, su esposo, mi yerno, era un poco más reservado, más serio, pero nunca dejaba de sonreír cuando ella lo miraba con esa emoción pura que solo los enamorados tienen. Y luego estaba su madre, mi suegra, que siempre había tenido esa forma de entrar en la habitación y llenar el aire con tensión, incluso cuando parecía estar sonriendo. No era mala persona, al menos no del todo. Pero había algo en su manera de mirar, de hablar y de decidir cuándo participar y cuándo mantenerse distante, que siempre me dejaba incómoda. Los años pasados habían estado llenos de Navidades compartidas, algunas risas, algunas lágrimas, y más de un malentendido que jamás se había resuelto completamente. Había aprendido a navegar esas aguas con cuidado, con paciencia, y con la esperanza de que, aunque no siempre hubiera armonía, la temporada navideña nos uniría al menos por unos días. Pero ese año, algo en el aire se sentía diferente. El frío de diciembre no era solo el clima, era una sensación que parecía colarse por las ventanas mientras colocaba las luces alrededor de la casa. Escuchaba el crujir del piso bajo mis pies, el tintinear de las campanitas en el árbol y, a lo lejos, los villancicos que alguien había puesto en la radio. Todo parecía perfecto, como siempre, hasta que recordé los últimos mensajes, las llamadas breves y un poco tensas,
y la manera en que mi hija me había mirado apenas unos días antes, con esa mezcla de amor y preocupación. En mi mente, repasaba los recuerdos de otras Navidades, la risa de mi hija al abrir regalos torpemente envueltos, los abrazos que nos daban calidez incluso en los días más fríos, y la sensación de que, por un momento, nada en el mundo podía estar mal. Pero también recordaba las pequeñas fricciones, como cuando mi suegra criticaba suavemente cómo había preparado la cena, o el silencio incómodo que seguía a ciertos comentarios. Nunca entendí del todo si era simple nerviosismo, miedo a decepcionarme, o si realmente había algo más profundo que nos separaba. Este año, mientras colgaba los adornos, no podía evitar pensar en todo eso. Miraba las luces titilar y me preguntaba si la Navidad sería la misma. El aroma a galletas recién horneadas parecía mezclarse con un sentimiento de anticipación y un poco de miedo, como si mi corazón supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Cada vez que escuchaba el timbre de la puerta, esperaba que fuera mi hija, con su sonrisa radiante, lista para recordarme que todo estaría bien, pero al mismo tiempo. No podía evitar sentir un escalofrío al pensar en la madre de ella, que siempre parecía observar todo con ojos críticos, midiendo mis movimientos y mis palabras. Me senté un momento en la sala, rodeada de luces y guirnaldas, y respiré profundamente. Recordé las Navidades pasadas, los momentos felices y las pequeñas tensiones que nunca desaparecían por completo. Pensé en cómo había aprendido a mantener la calma, a no reaccionar impulsivamente, a sonreír incluso cuando sentía que todo estaba en mi contra. Y mientras lo hacía, me di cuenta de algo: este año no iba a ser como los demás. Algo había cambiado, algo que todavía no podía comprender del todo. Y sin saberlo, estaba a punto de enfrentar una de las Navidades más intensas de mi vida. Incluso mientras pensaba en eso, una parte de mí se aferraba a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. Tal vez la risa de mi hija, el abrazo de mi yerno, y hasta la presencia de mi suegra podrían transformarse en algo inesperadamente hermoso. Pero mientras los minutos pasaban y el reloj marcaba la cercanía de la Navidad, un susurro de advertencia recorría mi mente: a veces, las cosas no son lo que parecen. A veces, lo que creemos que es rechazo o frialdad es solo el preludio de algo que nos sorprenderá completamente. Y allí estaba yo, con las luces parpadeando alrededor, las galletas todavía humeantes en la mesa y un corazón lleno de emociones contradictorias, preparándome para lo que sería un viaje emocional que jamás olvidaré. Porque esa Navidad, aunque comenzaba con dudas y tensiones, estaba a punto de revelar secretos, emociones y sorpresas que cambiarían la forma en que veía a mi familia para siempre. Estaba terminando de colocar los últimos adornos en el árbol cuando mi hija se me acercó. Al principio, pensé que venía a pedirme ayuda para colocar una estrella o a probar el chocolate caliente que acababa de preparar. Pero algo en su mirada me detuvo. Sus ojos, normalmente llenos de alegría y emoción, estaban serios, casi graves. Y entonces lo dijo, con una voz baja y un poco temblorosa: «Mamá, mi suegra no te quiere en Navidad». Por un instante, sentí que todo se detenía. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, el aroma de las galletas de jengibre flotaba en el aire, pero nada de eso podía calmar el nudo que se formó en mi estómago. Era como si todas las risas, todos los recuerdos felices de las Navidades pasadas se hubieran desvanecido de repente. Intenté procesarlo, pero las palabras se repetían en mi cabeza, como un eco que no me dejaba respirar. No me quiere, no me quiere. ¿Cómo podía ser? Siempre había intentado ser amable, equilibrada, nunca imponerme, siempre buscar la paz. Había preparado cenas, traído regalos, mostrado cariño, y aún así, esa frase me golpeó con más fuerza que cualquier discusión que hubiera tenido antes. Empecé a recordar momentos pequeños, casi imperceptibles, que hasta ahora había pasado por alto: la forma en que me miraba mi suegra en la última cena, el ligero suspiro cuando le pasaba un plato, esas palabras frías que se quedaban flotando en el aire después de un comentario aparentemente inocente. Todo cobraba sentido de repente. Como si una película de nuestra historia familiar se estuviera reproduciendo en mi mente, revelando detalles que yo nunca había querido ver. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba en 1000 direcciones al mismo tiempo. Por un lado, quería llorar, gritar, pedir explicaciones. Por otro, sabía que eso no arreglaría nada, que muchas veces,
el conflicto familiar durante las fiestas surge de expectativas no cumplidas, de resentimientos silenciosos que se acumulan año tras año. De hecho, estudios muestran que las celebraciones navideñas tienden a intensificar las tensiones familiares precisamente porque las expectativas emocionales se vuelven más altas y cualquier pequeña fricción se siente mucho más fuerte. Me senté, tratando de calmarme, mientras mi hija se quedaba a mi lado, mirándome con preocupación. Intenté buscar sus palabras, tratar de entender el tono detrás de su advertencia, pero era imposible no sentir el golpe directo de la realidad. Esa Navidad, pensé, no sería como todas las demás. Y lo que más miedo me daba era no saber lo que vendría después. Mientras intentaba recomponerme, los recuerdos continuaban llegando, como pequeños flashes, la última visita de mi suegra, cuando apenas cruzó palabras conmigo, la vez que criticó suavemente la cena que había preparado para toda la familia, la forma en que su silencio podía llenar una habitación y hacerte sentir que cualquier error, por mínimo que fuera, sería notado y recordado. Todos esos momentos, que antes parecían triviales o aislados, ahora parecían señales de algo más profundo, algo que había estado allí todo el tiempo y que finalmente había sido revelado. Respiré hondo y me pregunté a mí misma qué haría. ¿Debía enfrentarla? ¿Debía evitarla? ¿Debía simplemente fingir que todo estaba bien para mantener la paz? Cada opción parecía imperfecta, cada pensamiento traía consigo una mezcla de miedo y ansiedad. Era como caminar en la cuerda floja entre el deseo de proteger a mi familia y el miedo de romper algo irremediablemente. Mientras mi mente daba vueltas, mi hija me tocó suavemente el brazo. «Mamá, no quiero que esto arruine la Navidad», me dijo. Y en ese instante entendí que, aunque la tensión era real, también había una oportunidad, la oportunidad de enfrentar esta situación, de descubrir la verdad y, quizás, de cambiar lo que parecía imposible de cambiar, pero, sin saberlo, lo que vendría al día siguiente sería algo que ni yo ni mi hija podríamos haber imaginado. Algo que no solo cambiaría nuestra Navidad, sino también la manera en que veía a mi familia, las relaciones y, tal vez, a mí misma. Esa sensación de miedo mezclada con anticipación se quedó conmigo mientras el reloj avanzaba, las luces del árbol titilaban suavemente, y cada pequeño sonido de la casa parecía amplificado. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, y que nada volvería a ser igual después de esa advertencia. Me senté en la sala, rodeada de luces parpadeantes y el aroma cálido de las galletas recién horneadas. Afuera, el viento movía las ramas de los pinos y hacía que las luces de la calle titilaran suavemente. Pero todo eso no podía calmar el torbellino que sentía dentro de mí. Una mezcla de tristeza, confusión y un leve enojo que no sabía a quién dirigir. ¿Hice algo mal?, me preguntaba una y otra vez. ¿O es solo otra prueba que tengo que superar como madre? Las palabras de mi hija no salían de mi cabeza. Era imposible no repetirlas mentalmente, como si mi mente necesitara masticarlas hasta entender lo que significaban. Y cada vez que lo hacía, sentía que un pequeño nudo se formaba más profundo en mi pecho. Intenté buscar lógica, intentar entenderlo desde la perspectiva de su madre. Siempre había creído que mostrar cariño y respeto bastaba para construir un puente entre nosotras, pero ahora todo parecía inútil. Cada recuerdo de pequeñas fricciones, de silencios incómodos, de gestos que yo había pasado por alto, aparecía como piezas de un rompecabezas que no quería encajar. Mi mente saltaba de pensamiento en pensamiento. ¿Debo confrontarla? ¿Debo hablar y aclarar todo antes de Navidad, aunque eso pueda empeorar las cosas? Al mismo tiempo, otra parte de mí pensaba, tal vez lo mejor es mantenerme alejada, proteger mi corazón y disfrutar al menos de la compañía de mi hija y mi yerno. Cada opción parecía tener riesgos, y ninguna me daba la paz que necesitaba para sentirme tranquila. Mientras me debatía, sentía la tristeza como una bruma que me envolvía lentamente. Recordé Navidades pasadas, los abrazos, las risas, los errores torpes y las disculpas rápidas. Todo eso me daba una sensación de nostalgia dulce, mezclada con dolor. Era como si mi corazón estuviera dividido, una parte quería aferrarse a los recuerdos felices, mientras que la otra temía que todo se derrumbara justo delante de mí. Intenté calmarme, respirando hondo y contándome a mí misma que era normal sentirse así. La investigación sobre conflictos familiares indica que la tensión durante las fiestas aumenta porque las expectativas emocionales son más intensas y cualquier pequeña fricción se amplifica.
Saber eso no eliminaba la ansiedad, pero al menos me hacía sentir menos sola, menos culpable por sentirme atrapada en este torbellino de emociones. Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo las luces de Navidad de los vecinos parpadear en la oscuridad. Mientras miraba afuera, trataba de encontrar claridad en medio del caos emocional. Pensé en escribirlo, en dejar que mis emociones fluyeran en un diario, porque la ciencia también muestra que poner en palabras lo que sentimos ayuda a procesar emociones difíciles y reduce la ansiedad. Quizás debería intentarlo, me dije. Mientras tomaba un lápiz y abría mi cuaderno, mi mente seguía girando. Recordé la forma en que mi hija me había mirado, preocupación, cariño, y un miedo silencioso que no podía ignorar. No era solo sobre mí y mi suegra, era sobre ella, sobre nuestra familia, sobre cómo estas tensiones podían afectar nuestra Navidad y nuestra relación. En medio de todo esto, un sentimiento de enojo apareció, rápido y fugaz. No era un enojo dirigido a mi hija, sino a la situación, a las decisiones no expresadas, a las palabras no dichas que habían llevado a este momento. Me pregunté por qué siempre parecía que yo tenía que cargar con la incertidumbre, mientras otros parecían indiferentes. Pero después del enojo, llegó otra emoción, más suave pero más profunda, la compasión. Comprendí que tal vez mi suegra también tenía sus propias razones, heridas invisibles que la hacían actuar de cierta manera. Quizás su frialdad no era personal, sino una mezcla de miedo, orgullo y años de malentendidos. Y en ese instante, supe que mi decisión no podía basarse solo en sentimientos de tristeza o enojo, sino también en comprensión y paciencia. Me senté de nuevo, dejando que mis pensamientos fluyeran. Respiré hondo varias veces, dejando que cada emoción tuviera su espacio. Tristeza, enojo, miedo, compasión, todas coexistían dentro de mí, y aunque era abrumador, también era real. Esta mezcla de emociones me enseñaba algo importante, que la Navidad no siempre es perfecta, que las familias no siempre son fáciles, y que, a veces, enfrentamos pruebas que nos muestran nuestra fortaleza emocional más profunda. Mientras el aroma de las galletas se mezclaba con el frío del invierno entrando por la ventana, tomé una decisión silenciosa. No podía controlar cómo los demás sentían o actuaban, pero podía controlar cómo respondía. Podía intentar mantener la calma, abrir mi corazón y estar lista para enfrentar lo que viniera, sin perderme en la ansiedad. Y aunque no sabía lo que el futuro traería, algo en mi interior me decía que esta prueba tenía un propósito, y que lo descubriría muy pronto. Decidí que no dejaría que la tensión arruinara la Navidad. Respiré hondo y me propuse enfocarme en lo que siempre había amado de estas fechas, las luces, el aroma del pino fresco, las risas que llenaban la casa y, sobre todo, los pequeños momentos con mi hija. «Vamos, mamá, ayuda a colgar estas luces», dijo ella, sonriendo mientras desenredaba un montón de cables que parecían más un nido de pájaros que luces de Navidad. No pude evitar reírme. Entre risas y bromas, me di cuenta de que, aunque una sombra de preocupación seguía presente, también había espacio para la alegría. Mientras colgábamos los adornos, recordé las Navidades pasadas, mi hija intentando colocar la estrella en la punta del árbol, mi yerno haciendo comentarios graciosos sobre cómo cada adorno parecía moverse de lugar por sí solo, y yo sosteniendo las guirnaldas mientras todos competíamos por ver quién lograba la mejor forma de colgarlas. Eran momentos pequeños, casi triviales, pero llenos de calidez, y esa calidez era justo lo que necesitaba para equilibrar la ansiedad que sentía por las palabras de mi hija. Después de terminar con las luces, comenzamos a preparar las galletas de jengibre. La cocina se llenó del aroma dulce y reconfortante que siempre asocié con Navidad. Mi hija me lanzaba un poco de harina, y yo respondía con risitas mientras intentábamos mantener el equilibrio entre la diversión y el desastre culinario. Incluso en medio de la tensión, estos instantes me recordaban que la Navidad era mucho más que conflictos familiares, era risa, cariño y recuerdos compartidos. Mientras tanto, recibí una llamada de un amigo cercano, alguien que siempre tenía la habilidad de traer un poco de ligereza a cualquier situación. ¿Cómo van los preparativos? Espero que no estés dejando que el drama familiar te arruine las galletas, dijo, riéndose. Y en ese momento, entendí algo importante, no podía controlar cómo otros se sentían, pero sí podía elegir dónde poner mi energía. Podía elegir la alegría, aunque fuera un pequeño acto de resistencia contra la tensión que se cernía sobre nosotros.
mi yerno también apareció, trayendo un juego de mesa para la familia. Mientras revisábamos las instrucciones, mi hija y él comenzaron a discutir suavemente sobre las reglas, y yo me encontré riéndome de las pequeñas peleas que siempre surgían en la casa. Momentos como estos eran un recordatorio de que, incluso en medio de la tensión, el amor y la diversión seguían presentes. Sin embargo, no podía ignorar del todo la sensación de que algo estaba por suceder. Pequeñas señales aparecían aquí y allá, un mensaje tardío de su madre, un silencio más largo de lo habitual en las llamadas, la manera en que mi hija lanzaba miradas hacia la puerta con cierta preocupación. Todo me decía que la noticia que me había dado no era un simple malentendido, sino un indicio de que la Navidad de ese año sería diferente y que no estaría exenta de sorpresas. Aún así, decidí centrarme en lo que podía controlar, mantener el espíritu navideño vivo en nuestra casa. Decoré las ventanas con guirnaldas brillantes, puse música navideña suave de fondo, y hasta encendí velas que llenaban el aire de un aroma cálido y acogedor. Cada gesto era un recordatorio para mí misma de que la alegría podía coexistir con la incertidumbre, y que aún había espacio para la magia de la Navidad. Por momentos, la risa de mi hija y los comentarios graciosos de mi yerno hacían que todo el miedo y la ansiedad se desvanecieran temporalmente. Pero en los rincones de mi mente, la advertencia de mi hija seguía presente, un recordatorio silencioso de que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Y mientras colocaba la última guirnalda, no podía evitar preguntarme qué nos esperaba al día siguiente, cómo esta Navidad nos sorprendería, y si, a pesar de todo, lograríamos encontrar un momento de paz y alegría juntos. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, con el aroma del café recién hecho y las luces del árbol parpadeando suavemente. Pero desde el primer momento, sentí una tensión sutil en el aire. Mi suegra llegó puntual, como siempre, con su típica sonrisa medida que nunca terminaba de llegar a los ojos. Cada saludo parecía formal, distante, incluso cortante. Mi hija me lanzó una mirada rápida, como diciendo, «Te lo dije», y mi corazón se encogió un poco. Traté de mantener la calma, de sonreír, de actuar como si nada hubiera cambiado, pero cada gesto, cada palabra de mi suegra, parecía reforzar la advertencia que había recibido el día anterior. Durante la comida, noté cómo apenas me dirigía la palabra. Las conversaciones fluyeron con otros familiares y amigos, pero sus comentarios hacia mí eran mínimos, breves, casi mecánicos. Cada mirada, cada gesto, se sentía cargado de un juicio silencioso que me recordaba las palabras de mi hija, «No te quiere en Navidad». Intenté no pensar demasiado en ello, recordando que los malentendidos familiares a menudo surgen de expectativas diferentes y suposiciones no expresadas. La psicología de los conflictos familiares explica que, especialmente durante las celebraciones, la falta de comunicación clara puede convertir pequeños roces en tensiones significativas. Pero aún con esa razón racional en mente, no podía evitar sentirme herida, confundida y un poco enojada. Hubo pequeños incidentes que, aunque parecieran triviales, se acumulaban. El primer plato llegó a la mesa y mi suegra hizo un comentario casual sobre la elección de la decoración, dejando entrever que no estaba de acuerdo. Más tarde, cuando compartíamos historias de Navidades pasadas, ella parecía ignorar mis aportaciones, enfocándose únicamente en los recuerdos que la incluían a ella. Incluso su risa, que normalmente era contagiosa, sonaba hueca, distante. Intenté mantener mi dignidad, participando en la conversación y haciendo preguntas, pero cada intento se encontraba con un muro invisible. Mi hija me lanzaba miradas preocupadas y, a veces, incluso intentaba interceder suavemente, pero era evidente que la tensión estaba aumentando. Mientras todo esto sucedía, recordaba otros momentos pequeños que ahora cobraban sentido, la última visita, los silencios prolongados, las críticas veladas. Todo parecía encajar en un patrón que reforzaba la advertencia de mi hija y aumentaba la ansiedad que ya sentía. Cada gesto de mi suegra se volvía un recordatorio de que la Navidad de este año no sería sencilla, y que quizás habría que enfrentar un conflicto más profundo antes de poder disfrutar de la festividad. A medida que avanzaba la tarde, la tensión se volvía casi palpable. Cada comentario de los invitados, cada risa, parecía atravesar un velo invisible de incomodidad. Intenté no mostrar mi nerviosismo, respirando hondo y recordando que a veces, las emociones más intensas requieren de paciencia y de observación cuidadosa antes de actuar. Mientras servía el postre,
Hubo un silencio incómodo. Mi suegra me miró fijamente por un momento, y aunque no dijo nada, la carga de esa mirada era suficiente para que mi corazón se acelerara. Sabía que cualquier palabra equivocada, cualquier gesto fuera de lugar, podía provocar un enfrentamiento directo. La advertencia de mi hija resonaba en mi mente con más fuerza que nunca. En ese instante, comprendí algo importante: la Navidad no siempre es perfecta. Las familias no siempre se entienden, y los malentendidos, a menudo, se esconden detrás de sonrisas educadas y gestos aparentemente amables. Pero también entendí que este conflicto, aunque doloroso, era una oportunidad para observar, reflexionar y decidir cómo reaccionar. Podía dejar que la tensión me consumiera, o podía enfrentarla con calma, tratando de descubrir la verdad detrás de cada gesto, cada palabra y cada mirada. Cada minuto que pasaba, cada gesto de mi suegra, reforzaba la incertidumbre. Y mientras los invitados comenzaban a levantarse de la mesa, una sensación de anticipación creció dentro de mí. Sabía que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar, y que la forma en que enfrentara este conflicto definiría no solo mi Navidad, sino también la relación con mi familia para los próximos años. La mañana siguiente comenzó tranquila. El aroma del café se mezclaba con la luz dorada que entraba por las ventanas, y por un momento, casi olvidé la tensión del día anterior. Pero entonces, sonó el timbre. Mi hija corrió hacia la puerta, y yo la seguí, todavía con un nudo de ansiedad en el estómago. Frente a nosotros había un paquete grande, cuidadosamente envuelto, con mi nombre escrito con caligrafía elegante. Mi corazón dio un salto. ¿Quién lo habrá enviado? ¿Será de ella? ¿Será otra sorpresa desagradable? Abrí el paquete lentamente, con manos temblorosas. Dentro, cuidadosamente envuelto, había un pequeño regalo, una caja con adornos de Navidad hechos a mano, con colores cálidos y detalles delicados. Pero lo que realmente me detuvo fue la nota que lo acompañaba. La leí en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción. Querida, sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras. Esta Navidad, quiero que sepas que valoro tu esfuerzo, tu cariño y la familia que hemos construido juntas. Espero que podamos dejar atrás los malentendidos y disfrutar de la Navidad como debería ser, con amor y unión. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Mi suegra estaba allí, al otro lado de la puerta, con una sonrisa tímida pero genuina, esperando mi reacción. No podía creer lo que estaba pasando. Todo lo que había interpretado como frialdad y rechazo, toda la tensión que había sentido, se transformó en algo completamente inesperado, un gesto de reconciliación y cariño. Mi hija me abrazó fuertemente, y mi yerno sonrió, aliviado. Y allí estaba mi suegra, extendiendo la mano y luego abrazándome con una calidez que jamás había imaginado. Las emociones se mezclaron en mí: alivio, alegría, incredulidad y gratitud. Todo lo que había temido, todas las expectativas de conflicto, se desvanecieron en un instante. Mientras colocábamos los adornos juntos, cada gesto se volvió simbólico. Cada risita, cada comentario, cada pequeño detalle del paquete parecía recordarnos que las relaciones humanas son complejas, que los malentendidos surgen fácilmente y que, a veces, un pequeño acto de amabilidad puede cambiar por completo la percepción que tenemos de los demás. Me senté un momento, respirando profundamente, y pensé en lo que había aprendido, que muchas veces interpretamos frialdad o rechazo cuando, en realidad, solo hay comunicación no expresada o temores ocultos. Que la Navidad, más que cualquier regalo o celebración, es una oportunidad para abrir el corazón y sanar viejas heridas. Mi suegra y yo compartimos una mirada, y esta vez no había distancia ni tensión. Solo entendimiento, un reconocimiento silencioso de que, aunque las familias no siempre sean fáciles, el amor y la intención genuina pueden superar los malentendidos más profundos. Al final del día, mientras la casa se llenaba de risas, canciones y aromas de la Navidad, comprendí algo importante: a veces, las pruebas y la tensión no existen para separarnos, sino para mostrarnos la fuerza de la conexión familiar y el poder de la compasión inesperada. Y esa Navidad, lo que comenzó con miedo y ansiedad, terminó siendo una de las más memorables, emotivas y llenas de amor que jamás había vivido. Después de aquel inesperado gesto, la casa se llenó de una calidez que parecía derretir todos los miedos y tensiones que habíamos sentido los días anteriores. Mi suegra se acercó, tímida al principio, y me tomó de las manos.
Sus ojos reflejaban sinceridad y un anhelo silencioso de reconciliación. Lo siento por no expresarlo antes, dijo con voz suave. Quería que supieras que valoro todo lo que haces por nuestra familia. No pude evitar emocionarme. Todo el peso de la preocupación, la ansiedad y el temor que había cargado desapareció, reemplazado por una sensación de alivio profundo y gratitud. Nos abrazamos, y por un momento, todo el pasado parecía irrelevante. Solo existía el presente, lleno de aceptación y amor. Mi hija me abrazó también, con lágrimas brillando en sus ojos, y mi yerno sonrió, feliz de ver que la familia finalmente encontraba paz. Era un momento sencillo, cotidiano, pero cargado de significado, la familia reunida, entendiendo que las pequeñas tensiones no tienen por qué definir nuestras relaciones. Mientras organizábamos juntos la decoración, compartiendo risas y comentarios sobre las luces y los adornos, me di cuenta de algo importante: la Navidad no solo se trata de regalos y celebraciones externas, sino de gestos sinceros, empatía y la disposición a perdonar. Y ese acto inesperado de mi suegra fue un recordatorio perfecto de eso. Reflexionando, entendí también que nuestras emociones pueden ser engañosas. La tensión y el miedo que había sentido días atrás eran reales, sí, pero muchas veces, los malentendidos surgen de expectativas no comunicadas y suposiciones silenciosas. Estudios muestran que compartir experiencias positivas y gestos de bondad puede reparar relaciones tensas y fortalecer los lazos familiares. Ese paquete, esa nota, esa demostración de cariño inesperada, todo eso tenía un efecto profundo en nuestra dinámica familiar. Mientras la noche avanzaba, la casa se llenó de música suave y conversaciones animadas. Nos sentamos alrededor del árbol, recordando historias antiguas y creando nuevas memorias. Risas, abrazos, pequeños momentos de complicidad que nos recordaban que, aunque la vida y las relaciones familiares puedan ser complicadas, siempre existe espacio para el amor y la comprensión. Pensé en todas las emociones que había atravesado: miedo, tristeza, enojo, ansiedad, y cómo cada una de ellas había encontrado su lugar en la experiencia de ese día. Pero sobre todo, pensé en la fuerza de la familia, en la capacidad de sorprendernos y de mostrarnos cariño justo cuando menos lo esperamos. Al final, mientras contemplaba las luces del árbol y escuchaba los murmullos felices de mi hija y los demás, sentí una paz profunda. Esa Navidad no solo nos enseñó a valorar los gestos sinceros, sino también a confiar en que, aunque existan malentendidos, la comunicación y la bondad pueden transformar incluso los momentos más difíciles en recuerdos entrañables. Nos abrazamos, riendo y llorando al mismo tiempo. Esa Navidad nos enseñó algo invaluable: la familia siempre puede sorprendernos con amor donde menos lo esperamos, y que la magia de estas fiestas no se encuentra solo en los regalos, sino en la conexión humana y en la capacidad de perdonar y comprender. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, comprendí algo profundo: muchas veces, lo que creemos que es rechazo o frialdad en la familia no es más que un malentendido. Expectativas no expresadas, suposiciones silenciosas, miedos ocultos, todo eso puede nublar nuestra percepción y hacernos sentir heridos cuando, en realidad, la intención de la otra persona puede ser completamente distinta. Aprendí que la comunicación sincera es más poderosa de lo que imaginamos. Un simple gesto, una nota escrita con cariño, una llamada inesperada, esas pequeñas acciones pueden cambiar por completo la dinámica de una relación. Ese paquete que recibimos esa Navidad no solo contenía adornos, contenía un mensaje claro: el amor y la comprensión pueden superar cualquier barrera, incluso cuando creemos que todo está perdido. Me di cuenta también de la importancia de la paciencia. En los momentos de tensión familiar, es fácil saltar a conclusiones o reaccionar impulsivamente. Pero si nos detenemos, respiramos y tratamos de entender la perspectiva del otro, podemos evitar conflictos innecesarios y abrir la puerta a momentos de reconciliación que ni siquiera imaginábamos posibles. Personalmente, esta experiencia me enseñó que la Navidad, y en realidad cualquier momento compartido en familia, no se trata solo de celebraciones o regalos. Se trata de conexión, de empatía, de estar dispuestos a perdonar y a ver más allá de nuestras propias emociones. Cada sonrisa, cada abrazo, cada gesto de bondad inesperado tiene el poder de transformar lo que parecía un día tenso en un recuerdo inolvidable. Y si hay algo práctico que puedo compartir con ustedes, es esto: la próxima vez que sientan tensión o crean que alguien los rechaza, tómense un momento para reflexionar antes de reaccionar.
Consideren escribir una nota, hacer una llamada, preguntar con sinceridad. Muchas veces, un pequeño acto de comunicación sincera puede desarmar un malentendido y traer paz donde antes había incertidumbre. Al final, lo que comenzó como miedo y ansiedad se convirtió en una lección que nunca olvidaré. La familia siempre tiene la capacidad de sorprendernos con amor, si estamos dispuestos a escuchar, comprender y abrir nuestro corazón. Aprendí que incluso los malentendidos más profundos pueden transformarse en oportunidades para acercarnos y fortalecer los lazos que verdaderamente importan. Así que, mientras recordamos esta historia, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida con quien un pequeño gesto de bondad podría cambiarlo todo? A veces, solo un poco de paciencia, comprensión y amor es suficiente para crear recuerdos que durarán toda la vida. Mientras reflexionamos sobre todo lo que pasó esa Navidad, quiero hacerte una pregunta a ti, que me estás escuchando ahora. ¿Alguna vez has sentido que un familiar no te quería o que había un malentendido durante las fiestas? Tal vez algo que te hizo sentir inseguro o preocupado, como me pasó a mí. Tómate un momento, piensa en esa experiencia. ¿Cómo reaccionaste? ¿Lo resolviste o simplemente lo dejaste pasar? Me encantaría que lo compartieras en los comentarios, porque estoy segura de que no estoy sola en esto y que muchos hemos pasado por situaciones similares. A veces, leer cómo otros han manejado momentos complicados puede darnos ideas, o incluso un poco de consuelo. Así que, si quieres, cuéntame tu historia. ¿Qué hiciste cuando sentiste tensión familiar? ¿Hubo algún gesto inesperado que cambió todo, como me pasó a mí con el paquete y la nota? Y si fueras yo, enfrentando esta situación con mi suegra, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Habrías confrontado directamente o esperado a ver qué pasaba? Es un ejercicio interesante de reflexión, porque cada decisión revela algo sobre cómo manejamos nuestras emociones y relaciones. También puedes usar los emojis o dar un me gusta, si alguna parte de la historia te recordó a tu propia experiencia. Incluso, si quieres, comparte esta historia con alguien que creas que necesita escuchar esto, tal vez un amigo o familiar que esté pasando por un malentendido en estas fechas. Lo importante de todo esto es que no estamos solos. Todos enfrentamos tensiones familiares de vez en cuando, pero compartir y reflexionar nos ayuda a entendernos mejor y a encontrar maneras más saludables de comunicarnos y conectar. Así que, cuéntame, ¿te has encontrado alguna vez en una situación parecida durante la Navidad? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Me muero de curiosidad por leer sus historias y opiniones. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Significa mucho que hayas compartido estos momentos conmigo y con mi familia, incluso desde la distancia. Cada Navidad trae sus desafíos, sus sorpresas y, a veces, malentendidos que parecen grandes montañas, pero también trae la oportunidad de reconectar, de mostrar amor y comprensión cuando menos lo esperamos. Si esta historia te hizo reflexionar, reír o incluso soltar alguna lágrima, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Cuéntame si alguna vez tú también viviste un malentendido familiar durante las fiestas y cómo lo resolviste. Tu experiencia puede inspirar y ayudar a otros que nos están viendo. No olvides darle me gusta si disfrutaste la historia y comparte este video con alguien que pueda necesitar un poco de inspiración navideña o un recordatorio de que la familia, incluso con sus tensiones, siempre puede sorprendernos con amor. Si todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Aquí, compartimos historias que nos recuerdan lo importante que es la empatía, la paciencia y la conexión humana. Tu presencia aquí hace que todo este esfuerzo valga la pena, y me encantaría que formes parte de nuestra comunidad para futuras historias que toquen el corazón. Antes de despedirme, quiero dejarte con una reflexión. A veces, un pequeño gesto de bondad, una palabra sincera o un momento de paciencia puede transformar completamente la relación con quienes más amamos. Esa Navidad me enseñó que incluso los malentendidos más grandes pueden dar paso a momentos de profundo amor y unión. Así que, mientras te preparas para tus propias celebraciones, recuerda, abre tu corazón, observa con atención, y no subestimes el poder de un gesto inesperado. La magia de la Navidad y de las relaciones familiares se encuentra precisamente en esos pequeños momentos que elegimos con amor y paciencia. Gracias de nuevo por acompañarme en esta historia. Me siento afortunada de compartirla contigo y espero que te haya inspirado a poner un poco de amor y comprensión en tus relaciones familiares. Nos vemos en el próximo video,
y que tus fiestas estén llenas de calidez, alegría y momentos inolvidables.